Desde los estudios de Trimax Media en Montevideo, Uruguay, les damos la bienvenida. Otro programa de Compromiso Salud en la pantalla de BTV y en nuestra cuarta temporada ya. Doctor Eduardo Bianco, ¿cómo anda? Encantado, Miguel, de compartir contigo un programa. Lo mismo para mí. El programa de hoy tiene que ver con el consumo abusivo de alcohol. Y el doctor Bianco y los invitados de hoy se van a encargar de situar el tema para diferenciar alcoholismo a episodios de consumo abusivo de alcohol, que eventualmente después pueden derivar en un consumo abusivo permanente y transformarse en una enfermedad. Pero a iniciativa del presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, ya al comienzo de su mandato, se reunieron a muchísimas partes de la sociedad, entre ellas representantes de todos los partidos, porque esto es un tema de Estado, no tiene que ver con un partido político, y también a los que producen, fabrican y venden las bebidas, incluso hasta el sindicato de la bebida, distintos actores de la sociedad, para involucrarse en la importancia de difundir lo que puede ser un problema grave para la sociedad, como es el consumo abusivo de alcohol. Y por ahí vamos a ir hoy, doctor. Exactamente, es un problema social que afecta a la salud, pero también afecta a los comportamientos. Estamos en una época de violencia y no podemos dejar de reconocer que el alcohol tiene mucho que ver con la violencia intrafamiliar, pero también la violencia social. Ni que hablar de los accidentes de tránsito, en el cual juega un papel muy importante, así como en otras enfermedades agudas y crónicas. Por lo tanto, este tema debía estar y ya ha estado presente en Compromiso Salud en épocas anteriores. En esta cuarta temporada lo volvemos a colocar porque es un tema de actualidad y es un tema que amerita nuestra atención. Y ha llamado mucho la atención seguramente de muchos de los que nos están mirando, como de repente en cumpleaños de adolescentes, un cumpleaños de 15, de repente se ven episodios de que en un corto lapso, en poco tiempo, hay algunos que se tomaron todo y hasta pierden el conocimiento de la forma en que se desbordan. Bueno, capaz que es un tema de todos los tiempos, pero ahora a veces se ven episodios con gente de edad donde, como ustedes han explicado tantas veces, en la adolescencia está en pleno desarrollo todavía el cerebro, por ejemplo, o en la etapa final de desarrollo del cerebro en el ser humano, y las consecuencias pueden ser tremendas. Ni que hablar, hay un grupo de padres de Salto que se unieron específicamente por ese tema, el alcohol en los cumpleaños de 15. Vamos a hablar de todo esto. Con lo que sigue presentamos formalmente el tema de hoy. El alcohol es una sustancia psicoactiva que se ha utilizado ampliamente durante siglos. Cada año se producen más de 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas las defunciones. Existe una relación causal entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales y comportamentales, además de las enfermedades no transmisibles y los traumatismos. Más allá de las consecuencias sanitarias, el mismo provoca pérdidas sociales y económicas importantes. El consumo nocivo de alcohol no solo afecta a quienes consumen, sino que también puede perjudicar a otras personas, por ejemplo familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. Los efectos del consumo de alcohol sobre la salud están determinados en gran medida por dos factores: el volumen total del alcohol consumido y las características de la forma de beber. En nuestro país, 1 de cada 5 personas que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses ha presentado un consumo problemático, lo que equivale a 261.000 personas entre 15 y 64 años. 4 de cada 10 estudiantes de secundaria ha consumido alcohol en el último mes, y 2 de cada 3 de ellos ha abusado del mismo en los últimos 15 días. Recientemente, el gobierno ha lanzado una campaña contra el uso abusivo del alcohol, que ha sido liderada por el propio presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, y para lo cual ha convocado a diferentes actores políticos y de la comunidad. Conocer cómo se desarrollará la campaña, quiénes intervienen, qué medidas incluirá, qué obstáculos prevén, será el objetivo de nuestro programa de hoy. Está presentado el tema, doctor. Les voy a dar las vías de comunicación. Recuerden que si nos quieren seguir en Twitter, @Salud Compromiso, para saber qué días está el programa, qué temas se van a tocar, o si quieren sugerir cosas a través de nuestro Twitter. Y compromisosaludui@gmail.com es nuestro correo electrónico
allí sí las sugerencias pueden ser más amplias, propuestas, comentarios que a veces terminan siendo un programa completo. Si usted me permite, hacemos la primera pausa y ya volvemos. 0800 81 89, la línea gratuita para comunicarse con Grenca, que es la salud a tu alcance. Afíliate a Grenca. Entramos en tema una vez más, doctor. ¿Cómo no, Miguel? Lo primero es aclarar que el tema es regulación del consumo abusivo de alcohol. Nosotros no estamos hablando ni lo que se pretende hacer es prohibir la venta y el consumo de alcohol, sino reducir los episodios de consumo abusivo, la cantidad de gente que abusa del alcohol y tiene problemas por ese motivo. El consumo problemático de alcohol, luego vamos a explicar exactamente de qué se trata, tiene un papel importante en muchas enfermedades. Lo mencionamos cuando hablábamos contigo antes de comenzar. No solamente con la cirrosis hepática, que es lo que frecuentemente asocian las personas, sino que provoca inflamación del páncreas, pancreatitis, diversos tipos de cánceres digestivos y también del hígado. Pero también, como decíamos, tiene que ver con la violencia interpersonal, autolesiones, accidentes y otro tipo de problemas psicológicos y psiquiátricos. Voy a repasar nada más brevemente algunas enfermedades o agravación de enfermedades que quizás ustedes no conozcan. Alcohol e hipertensión arterial, tanto en hombres como mujeres. Cuanto más alcohol se toma, peor es la evolución de la presión arterial. Lo mismo ocurre con suicidio, tanto en hombres como mujeres, pero más acentuado en el caso de mujeres. Cuanto más se consume, mayor es el riesgo de suicidio. Y finalmente, dentro de lo que son las enfermedades, el tema del riesgo de cáncer de mama en mujeres, que tanto con el vino como con el alcohol blanco, whisky o lo que sea, se incrementa en forma significativa el riesgo cuanto más consume la persona en forma crónica. Obviamente que lo que la sociedad quizá más alerta esté es con respecto al riesgo de alcohol y de accidente. Aún niveles de bajos, 0,02, aumenta el riesgo de accidente de tránsito y obviamente a partir de 0,6 el riesgo se hace exponencial. Por eso uno de los elementos de la regulación del alcohol es la tolerancia cero con respecto a el consumo y el manejo. ¿Qué está pasando en las Américas? Bueno, en las Américas tenemos que el problema se está empeorando. Hay un consumo de alcohol que en promedio es mucho más alto que el resto del mundo. Y en los últimos 5 años, el consumo de alcohol en las mujeres de las Américas se ha casi triplicado, mientras que el consumo en los hombres casi se ha duplicado. Estoy hablando de los últimos 5 años. Y de los que consumen en forma excesiva, tenemos que 10% consumen el 40% del alcohol. O sea, 10% de los consumidores consumen el 40% del alcohol. Con razón. En nuestra región. Cuando hacen ese per cápita de que se consumió tantas cervezas, digo, ¿quién se tomó las mías? No, pero es que es así. Es decir, entonces, ahora vamos a qué es esto de consumo excesivo o abusivo. Y entonces tenemos 3 tipos de consumo. El consumo de riesgo, que es el consumo que aumenta las probabilidades de que una persona sufra consecuencias adversas, que pueden ser médicas, psiquiátricas, familiares, laborales o sociales. El consumo se llama perjudicial cuando ya hay problemas, cualquiera de estos problemas. No es que aumenta el riesgo, ya los tengo. Y la dependencia al alcohol o alcoholismo es cuando el consumo se ha transformado en una conducta adictiva, es decir, necesita del alcohol para estar equilibrado y consume diariamente.
Tenemos que también hablar del tema de las unidades de alcohol, porque la gente dice, no, porque yo tomo cerveza que no tiene tanta graduación. Pero acá el problema es la cantidad de alcohol que se toma en volumen y en porcentaje. Entonces, una unidad básica de estándar de alcohol son el equivalente a 10 gramos de alcohol puro. Un vaso de vino, 100 centímetros, tiene 10 gramos, o sea, una unidad básica. Un shot de cerveza tiene 10 gramos, una unidad básica. Una copa de whisky, 50 centímetros, tiene 20 gramos, o sea, 2 unidades básicas. Los estudios han demostrado que consumir regularmente más de 4 unidades básicas, si estoy hablando, más de 4 vasos de vino, más de 4 shots de cerveza, más de 2 vasos de whisky, u ocasionalmente 5 o más unidades básicas estándar en un sábado o lo que sea, coloca al individuo en una situación de riesgo. Para la mujer que tolera menos el alcohol, es aún inferior lo diario, 2 unidades básicas estándar, o sea, 20 gramos por día, o en forma ocasional beber 4 unidades básicas o más. Tolera la mitad, por lo que dice. Estamos hablando de un promedio, exactamente, porque después estamos hablando habrá que ver peso y todo ese tipo de cuestiones. Exactamente. ¿Cómo estamos a nivel de Uruguay? En adultos, el 90% ha consumido alcohol en algún momento de su vida y el 50% en los últimos 30 días. Y de las 3 tendencias, prevalencia de vida, prevalencia en los últimos 12 meses y prevalencia en los últimos 30 días, más o menos está estabilizado. No hay ni un aumento, pero tampoco un descenso. Lo que sí importa que en esta evaluación de los adultos, estos son datos de la Junta Nacional de Drogas, si vemos que los individuos que hoy tienen entre 58 y 65 años, la edad promedio de inicio en el hombre fue de 17.3 y en la mujer de 21. Pero cuando vamos, por ejemplo, de 26 a 35, baja a 15,5 en el hombre y 16,3 en la mujer. Y cuando vamos a los jóvenes actuales de 15 a 18 años, 14.2 para el hombre, 14.5 para la mujer. O sea que a medida que pasaron las décadas, bajó la edad de inicio y se emparejó el tema de género. Lo importante es que el 40%, y esto es muy importante, de los que comienzan a beber antes de los 15 años, desarrollan una enfermedad alcohólica, un alcoholismo. Y por eso es muy importante lograr que nuestros jóvenes difieran el inicio del consumo por encima de los 21 años si pudiéramos. De todas las personas que tenemos en Uruguay con uso problemático, que se estima que es 1 de cada 5 de los consumidores en los últimos 12 meses, y eso equivale a 261.000 personas con problemas de consumo abusivo de alcohol. Es mucho, no tengo parámetros. Pero muy grande esto. Pero de todas las sustancias, tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, pasta base, que consultan para pedir ayuda, el alcohol es el que menos consulta porque no hay noción de riesgo y el sistema no está colaborando en ese sentido. ¿Qué pasa en los jóvenes? 4 de cada 10 jóvenes escolarizados, esto es de la Junta Nacional de Drogas, es consumidor de alcohol en los últimos 30 días, pero si vemos en la gráfica, vemos que la tendencia es en descenso. Desde el año 2007 en adelante hay una tendencia al descenso en el consumo por parte de los jóvenes. El problema es que acá tenemos que, comparado con otras sustancias, los que comenzaron antes de los 15 años, el marihuana 7.8%, tabaco 15.8%, más de casi 55% de los jóvenes se iniciaron antes de los 15 años, que dijimos es una edad de riesgo. Un 21,3% de todos los estudiantes tuvieron en los 15 días previos un episodio de abuso de alcohol. Y cuando vamos a los que toman alcohol realmente, encontramos que 2 de cada 3, 67%, presentó un consumo abusivo. O sea, no solamente toman, sino que toman en exceso. Y las políticas que se están impulsando a nivel de la Organización Mundial de la Salud,
tienen que ver con 10 aspectos fundamentales. Liderazgo y conciencia y compromiso en la parte de autoridades, mejora la respuesta de los servicios de salud, acciones comunitarias, medidas para conducir bajo los efectos del alcohol, reducir la disponibilidad del alcohol, la cantidad de puntos de venta, los horarios, regular el marketing de las bebidas alcohólicas, una política de precios, cuanto más alto está el precio, menor es el consumo, sobre todo en los jóvenes, y mitigar las consecuencias negativas del consumo. Si una persona sufre un accidente de tránsito alcoholizado, la pregunta es, ¿dónde lo bebió? ¿Viene de un bar? La persona que expende y sigue vendiendo en exceso a un individuo debería, eso es lo que tener también responsabilidad. Eso es lo que dice la OMS. Y habría que controlar también el comercio ilícito del alcohol y hacer un seguimiento y una vigilancia. Un problema que tenemos, y es el último punto, es que casi el 50% de las ventas de alcohol o de las ganancias que recibe la industria del alcohol provienen de un mercado no deseable. Es decir, casi 20% de venta a menores de 18 años y 30% de consumidores adultos intensos. Entonces, acá hay un problema, que casi la mitad del mercado de sus ingresos es de venta que no debía o no debiera ocurrir. Estos son datos de promedio panamericano. Esto es internacional. Esto es internacional. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece un conflicto de intereses. Sí, no es lo mismo que la industria tabacalera, que hay que tener en cuenta y hablar con ellos, pero en el desarrollo de las políticas públicas, dice, hay un conflicto de interés y la industria del alcohol no tiene o no debería tener un papel en la formulación de las políticas públicas, sino que son los estados los que tienen la capacidad y la responsabilidad primaria de definir las mismas. Y esto es, Miguel, un poco el resumen de la información sobre el tema de regulación del alcohol. Bien, en los próximos 2 bloques, que serán los bloques centrales, el tema tendrá más que ver, como decía el doctor Eduardo Bianco, con la instrumentación de la regulación. Es lo que estamos haciendo hoy con la campaña que se lanzó. Y el programa ha buscado que estén, yo creo que es la primera vez en 4 temporadas ya, 2 legisladores, que en este caso son 2 legisladores de la oposición, para que quede reflejado además el compromiso de todo el sistema político como una política de Estado a respaldar. Ya venimos con ellos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Recuerden que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor y que ustedes pueden entrar en facebook.com/Aliviol Sport y participar en sorteos y promociones. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deportes Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. Estamos en la 4ª temporada ya y no se había dado una oportunidad como esta de que participaran 2 representantes nacionales, en este caso una senadora y un diputado. Es la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional. Gracias por estar acá, Verónica. Gracias a ustedes, un gusto, como siempre. Y en este caso también un diputado, el doctor Daniel Radío. No dije que además la senadora es licenciada en Relaciones Internacionales. El doctor Daniel Radío, Partido Independiente, gracias por estar. Gracias a ustedes, saludos para los televidentes. Y fueron elegidos, y ya le paso la palabra, para que quedara clara cuál es la cuestión de política de Estado, ¿no? Es decir, una convocatoria del presidente de la República, que en algún momento, pero no es tema del día, a la senadora le costó también alguna cuestión interna allí por haber participado en las primeras reuniones, pero es prueba superada, como decía el programa aquel de entretenimientos. Es verdad. Porque ella dijo, esto es una política de Estado que a mí me interesa y yo voy a estar, y allí está. Así que bienvenidos nuevamente. Gracias, Miguel. La bienvenida mía y las gracias
por estar acá, pero las gracias también por estar allá, por estar en este tema, que creo que es un tema que nos importa a todos los uruguayos y que nadie puede estar ajeno a este problema. Pero quisiéramos aprovechar la posibilidad que ustedes están para que nos ilustren a nosotros y a quienes nos siguen sobre cómo está conformada esta comisión, cuáles son los objetivos y si pueden, por qué, y empezamos por esto quizás, por qué ustedes consideran este tema importante. Bueno, en primer lugar, Eduardo, y haciendo referencia a lo que decía Miguel, este es un tema que nos involucra a todos como ciudadanos, mucho más allá de partidos políticos, de banderas políticas, y ese fue también mi leitmotiv y mi objetivo en un tema que trasciende banderas partidarias. Y no importa si es gobierno o oposición, acá tenemos que estar todos sentados en la mesa intentando aportar en una política nacional de alcohol que es mucho más que una norma, que por supuesto acá nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores, pero que esto implica mucho más que hacer una norma. De hecho, yo creo que la iniciativa del presidente Vázquez fue muy inteligente y muy positiva, intentando que no se volviera a frustrar una norma en el Parlamento, ¿no? No nos podemos olvidar que esto tiene un origen, tiene un inicio. Esto tuvo en el 2008 un proyecto de ley en el propio gobierno del presidente Vázquez que quedó en el camino, quedó frustrada en el camino. Quizás el presidente Vázquez en aquel periodo eligió, ¿no?, entre dar la batalla entre el tabaco y el alcohol, y eligió aquella campaña que llevó adelante y exitosamente. En el 2013 volvió a suceder lo mismo. Con Daniel compartimos la Comisión de Adicciones en el Parlamento y era un proyecto de ley muy ambicioso en lo que tiene que ver con la regulación del alcohol. Sin embargo, también quedó encajonado en el Parlamento porque esto, por supuesto que es un tema muy complejo, ¿no? Tiene temas de salud, pero tiene temas comerciales, tiene temas que involucran muchos intereses y por lo tanto, bueno, no es fácil avanzar en ese sentido y por lo tanto quedó allí en el año 2013. Yo creo que el presidente Vázquez, buscando el consenso de todo el sistema político, pero fue más allá del sistema político y por eso conformamos este equipo multipartidario y multisectorial, integrantes de FOEB, en este caso Richard Reed, que comparte con nosotros este grupo desde el área sindical, desde el área laboral, Cambadu, que forma parte también, en este caso representando a comerciantes y baristas, Alcohólicos Anónimos, es decir, las organizaciones de la sociedad civil, pero también después distintos referentes en el área educativa. Bueno, dependiendo de cada tema que vayamos analizando, también se van a ir sumando distintos actores y referentes en el tema, ¿no? Diputado. Sí, en realidad yo quiero decir que lo primero que yo quiero es desdramatizar, ¿no? Porque en realidad a mí, de las cosas, yo no me ahorro elogios para esta iniciativa del presidente Vázquez porque, entre otras cosas, yo creo que los proyectos anteriores fracasaron porque se ahorraron esta etapa, que es la de búsqueda de consensos. A mí me parece que esto es un ámbito no institucionalizado, digamos, en el que uno conversa informalmente de los temas hasta que consigue algunos acuerdos, y de hecho ya hemos conseguido, y con estos acuerdos que conseguimos ya hicimos más cosas que con los proyectos ambiciosos anteriores. Me parece una cosa muy valiosa. Yo decía desdramatizar, porque en realidad Uruguay, yo recién escuchaba la presentación, Uruguay es un país de consumo medio de alcohol en el mundo, ¿no? Estamos octavos en América Latina, y América Latina es segundo en el mundo. El consumo per cápita de alcohol puro en Uruguay está ligeramente por encima de la media mundial, casi estamos en la media mundial, con lo cual, y además hay más de un 80% de la población que tiene un consumo no problemático. Entonces, la primera cosa es no asustemos, no nos generemos un drama con esto, pero sí tenemos núcleos problemáticos. Hay 250.000 personas en este país que tienen un consumo problemático de alcohol. Bueno, trabajemos eso. No esperemos, no vayamos detrás, que ya vamos detrás en algunas cosas, pero yo creo que hay que anticiparnos. Y una de las buenas cosas que tiene esto en relación con lo que mencionaba Verónica recién es la participación de la educación. Uno en el corto plazo puede pensar medidas más o menos para tratar de ajustar algunas cosas, pero si quiere mirar el horizonte, tienen que participar los estamentos de la educación. Si quiere mirar más allá, la apuesta tiene que ser por las generaciones nuevas y tiene que ser a que los chiquilines aprendan pautas de consumo responsable que los alejen
de algunas situaciones problemáticas. Promover el consumo responsable, en algunos casos, quiere decir promover el consumo cero. En algunos casos bien concretos quiere decir consumo cero. Eso lo podemos ir viendo, ¿no? No, por supuesto, coincido en que el problema es un problema que lo tenemos bien diagnosticado. Es decir, alcohólicos tenemos poco, pero tenemos un grupo de gente de consumo de riesgo que llega casi a 1 de cada 5 consumidores. O sea, es un problema que la mayoría de los que consumen no tienen un consumo problemático, pero, como tú decías, aquí hay un problema. Y mi preocupación personal son los jóvenes. Claro, absolutamente. La misma que en este caso, ¿no? En mi caso no solamente como legisladora que tengo una responsabilidad, en mi caso como ciudadana y como madre, ¿no? Y creo que las pautas culturales fueron generando estos cambios que hoy empiezan a consumir desde cada vez más temprano, y esto es una preocupación que nos involucra como madres, como padres, que definitivamente hay un cambio cultural que hoy parece que tienen que tomar hasta morir, ¿no? Sí, tal cual. Y esas pautas que fueron cambiando... En un corto lapso, además, lo que provoca situaciones extremas. Claro, y en ese caso, lo decía bien Daniel, nosotros ese consumo responsable es consumo cero, ¿no? En los menores. En el joven. Y otro que también nosotros apuntamos, porque en esto ni vamos por la política prohibicionista a la que hacía referencia Daniel, pero sí ese consumo responsable, la toma de conciencia, que no hay toma de conciencia, quizás porque es una droga socialmente aceptada, ¿no? Y ese también es el desafío en una sociedad. La otra población que también queremos trabajar es a las madres embarazadas, ¿no? Que en eso tampoco hay una toma de conciencia. Yo recuerdo que en la Comisión de Adicciones vinieron especialistas, técnicos, médicos, neonatólogos, que incluso obtuvieron el premio de medicina, que habían hecho un estudio en el Hospital Pereira Rosell. Doctor Moraes. Exactamente. Advirtiéndonos, sobre todo la preocupación en lo que tenía que ver con el síndrome del alcoholismo fetal, ¿no? Que de verdad había que tomar conciencia y transmitirle a la ciudadanía, y en particular a esas madres, mujeres y muchas de ellas jóvenes, sobre ese consumo, que incluso en las propias instituciones médicas no había una conciencia en cuanto a esto, que había hasta folletos médicos donde decían: en el embarazo se puede consumir en dosis recomendables, en dosis razonables, mate, café, alcohol, es decir, no hay dosis recomendables. En las embarazadas es 0, y eso todavía no hay una toma de conciencia en la sociedad con respecto a esto. Totalmente de acuerdo, Miguel. Mira, lo que dice la senadora es que en ese estudio, si mal no recuerdo, casi el 50% Exacto. de las embarazadas había consumido durante el embarazo, con los riesgos que implica no solamente para el desarrollo del embarazo, sino para el niño luego de nacido. Entonces, identificamos ahí rápidamente 3 grupos en sí, ¿no? Ahí está. En los cuales deberíamos actuar, al cual quizá habría que agregar uno, que sería el del conductor que ha ingerido alcohol. Bueno, para ese pusimos 0, de hecho aprobamos en la Cámara de Senadores, y esto es un tema que no es menor, ¿no? Por esa resistencia que hacía referencia Miguel con respecto, en el caso de mi partido, se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos el tema de tolerancia cero. Esperemos que también en la Cámara de Diputados se apruebe para que definitivamente sea ley. Tenemos que hacer un cierre. Venimos, Daniel, contigo después porque tú querías acotar alguna cuestión. Buenísimo. Y con el tema del presupuesto, ¿se tratarán en diputados para la aprobación completa y la promulgación de esta ley, este proyecto? ¿Este año? La de consumo cero, sí, seguramente se apruebe este año, sí. Porque alcohol cero en el tránsito se va a aprobar este año. Bien, casi después viene el receso, que son 3 meses. Y, no, se va a aprobar este año. Y todas estas cuestiones, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y veremos en qué está este grupo de trabajo, además, por lo que refiere a políticas de Estado. Como cuando hablamos de la educación, en mi caso particular de otros programas, siempre digo que no le podemos pedir a las maestras que en 4 horas me solucionen el Uruguay. Aquí sí le pido al Estado más injerencia y más participación, una participación más activa, haciendo desaparecer, entre otras cosas, folletería de ese tipo
o médicos que también tengan una participación que más también activa. vamos a hablar de la ayuda a la persona que consume, que el sistema no está respondiendo aún. Y hay una pata fundamental que son ustedes los médicos también. No, por eso, ¿no? el sistema de salud no responde, los médicos no hay responden. que, seguro, el médico tiene que ser contundente y claro, y sobre todo que si ese trabajo se hace en el Pereira Rosell, lamentablemente estamos hablando de que el problema es más serio en la parte de menor formación, menor poder adquisitivo, más vulnerable. Ya venimos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Presenta Óptica Ariel, 18 de julio 1385, frente a la Intendencia. Nos están acompañando hoy dos legisladores, la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional y el diputado Daniel Radío del Partido Independiente. Y el doctor Eduardo Bianco, porque si no, no hay programa, ¿no? Yo te acompaño a ti. Bien, doctor Radío, Sí, se había quedado con la palabra en la boca allí. Adelante. En realidad lo que procuraba era, me parece, ahí una ensuma para decir algunas cosas que me parece muy importantes. La primera cosa es, no estamos trabajando intentando demonizar ningún consumo, no estamos procurando conseguir una ley seca, entre otras cosas porque yo soy un convencido de que no necesariamente la felicidad humana se superpone con la salud biológica, muchas veces no es así. Pero en algunos casos, la apuesta a un consumo responsable quiere decir consumo cero. Y esto es el consumo en el tránsito, que ha sido lo más difundido, y me parece que en ese sentido estamos avanzando, como se decía recién, el consumo en las señoras embarazadas y el consumo en los niños. Y respecto a esto yo quiero decir que ahí la educación tiene un rol muy importante para jugar, pero sobre todo los adultos tenemos un rol muy importante para jugar. Lo que no nos puede pasar es que seamos tolerantes nosotros con el consumo en los niños. No puede ser que el consumo de niños y adolescentes forme parte del paisaje cotidiano de las noches. En eso tenemos que trabajar los adultos. No tenemos que aceptar como una cuestión normal del paisaje que los niños y los adolescentes consuman alcohol, menos aún en la vía pública, pero en ningún caso, ¿no? Eso me parece que hay que ser contundente. A propósito de eso, hace no mucho tiempo, en relación a otro programa que hicimos también sobre alcohol, habíamos recibido de un grupo de padres de Salto que generaron una movida para ver si podían hacer algo con el consumo de alcohol en los cumpleaños de 15. Es decir, que se ofrece como una cosa natural y eso era algo que ellos estaban, digamos, dispuestos a querer hacer algo. O sea, ¿cómo puede ser que sea tan así eso? O algún baile, alguna fiesta de adolescentes donde fiesta quizá que insinúan el canilla libre. Claro. Pero eso es atractivo. un tema muy complejo, ¿no? Estoy hablando siempre de adolescentes y de muy menores, ¿no? Claro, porque en este caso no alcanza solamente involucrar a los menores, sino a las familias. O sea, la responsabilidad como padres, en este tema de la tolerancia que hacía referencia Daniel, qué papel juegan en esto, ¿no? Y ese es un tema muy complejo de abordar. Por eso también la búsqueda de la prevención y de la educación tiene que ser involucrando a los niños y a los adolescentes, pero también la toma de conciencia desde la propia familia, es decir, trabajar, y por eso las autoridades educativas, lo hemos conversado, cómo abordar también ese trabajo con la familia. Pero yo creo que acá hay un tema que lo hemos conversado en la comisión y que es un problema que tenemos, es un tema estructural, no es un problema coyuntural, no es culpa de un gobierno, que es una debilidad, ¿no? Una debilidad estructural que tiene que ver con el control, con la fiscalización y con la sanción, con lo que hacía referencia Daniel con el tema de los jóvenes o los niños consumiendo en la vía pública. Si ustedes me preguntan a mí, personalmente, y esto no involucra ni a la comisión ni a mi partido, yo prohibiría el consumo en la vía pública. Creo que yo lo apoyo. Porque, pero entiendo también, y esto voy al tema que estábamos haciendo referencia, y es el control. Ahí tenemos un problema. Hoy cuando esté pronta la ley de tolerancia cero en el tránsito, bueno, lo hemos conversado con el propio presidente, tiene que haber, ¿no? Porque si no la expectativa que generamos en la ciudadanía se puede transformar en una nueva frustración. Nosotros podemos hacer muy buenas normas, pero si no tenemos esa pata
fuerte en lo que tiene que ver con el control y la fiscalización. ¿Hubo una especie de decreto de la época de Stirling en el ministerio con respecto al consumo en la calle? No. Estoy hablando de decreto, mucho más acotado, no una ley, ¿no? Habría que revolver. No, habría que analizarlo, pero ese es un tema que seguramente van a estar muchos temas arriba de la mesa con respecto a esto. No vamos a conversar lo que tiene que ver con la regulación de la comercialización, es decir, hoy parece o está instalado en la sociedad que todos pueden vender y a cualquier hora, ¿no? Aquellos que puede parecer que esté bien que vendan, venden, y los que no puede parecer también venden. Seguramente esté arriba de la mesa el tema de la publicidad, que también induce, ¿no? Especialmente en los jóvenes, es decir, son muchos los temas que vamos a ir tratando porque este es un proceso. ¿Cuánto los presionan a ustedes? Porque si ustedes llegaran a decir no se vende alcohol en una estación de servicio, ¿quién se anima a decirlo? Ya lo hemos dicho, en realidad no necesariamente habíamos acordado eso, pero de hecho se lanzó esa posibilidad. Lo que sí generamos un consenso con respecto a aumentar el horario de prohibición de venta. ¿Cuáles son los consensos que hay ahora? Me gustaría para que la gente los conozca. Ahí ya que estás. En principio acordamos la tolerancia cero en el alcohol y ya casi es ley, ¿no? Tiene media sanción y va a ser ley en breve, yo me animo a decirlo, este año seguramente. La segunda cosa es aumentar el horario de prohibición de venta. ¿Que hoy está en qué horario? Hoy está de 0 a 6 y la idea es aumentarlo de 22 a 8. Este aumento de horario ya estaba presente en el proyecto que llegó al Parlamento en el 2013, que no se terminó aprobando. Hoy generamos ese consenso, el proyecto está arriba de la mesa en diputados, falta que veamos. Tal vez no todo el sistema político tiene consenso respecto a eso, pero sí quienes participamos en la comisión estuvimos de acuerdo en eso. Habrá que ver cómo se avanza. La otra cosa es que el 15 de octubre se lanzó con bombos y platillos la participación de la educación en esta historia, y la idea también es generar el 15 de octubre como un día de recordatorio de esto, como un día en el que toda la sociedad recuerda que hay que apostar a un consumo problemático, y entonces también vamos a hacer una ley de eso, ¿no? Y la parte inspectiva, por ejemplo, del INAU ahí tenemos un problema, porque es un problema. Nos morfamos el presupuesto. Ahí tenía que haber estado una previsión presupuestal para este tema, porque si uno quiere fiscalizar en serio, tiene que tener inspectores que jueguen fuerte con este tema, ¿no? Y yo creo preguntar cómo van a financiar todas estas. Ahora que discutimos el presupuesto, eso tenía que haber estado, no vino eso, ¿no? Y nosotros insistimos, ahora que nosotros estamos con el tratamiento en el Senado, justamente insistir, ¿no? Porque eso el presidente Vázquez lo planteó incluso como compromiso, porque una cosa tiene que venir de la mano de la otra, ¿no? Justamente para no generar esa frustración. Esperemos que eso pueda generar alguna consideración, algún aumento, sabiendo que los recursos son escasos, pero que pueda de alguna manera ser contemplado, ¿no? Yo ponía un ejemplo, creo que lo di en este programa, pido disculpas si lo repito, porque a veces cuando se dice, la senadora tiene la valentía de decir yo prohibiría el consumo en la calle, dice, represión. Hubo un programa de Fernando Parrado que se fue a un festival que hacen los fanáticos de la Harley Davidson en Estados Unidos. Era un campamento hippie de aquellos de fines de los 60, comienzo de la década del 70, pero hace pocos años. Y se veía de repente un campamento donde en el medio de un campo, como podría haber sido Woodstock, pasan a vivir 30.000 personas durante 10 días. Y de repente arriba de una moto iba manejando alguien y atrás iba la novia, la mujer, una compañera, desnuda, literalmente desnuda, pero estaba prohibido, no se podía tomar en la calle. En las calles consumo de alcohol en la vía pública prohibido, y eran duros en la organización. Puse ese extremo, es decir, de lo otro que pasaba inadvertido, que podría sorprender mucho, una Lady Godiva o Godiva del siglo XXI, que pasaba totalmente, que no te podía sorprender eso, pero alcohol en la calle no, ahí no, prohibido, como una cuestión de controlar la situación. Digo porque puede sonar a una cosa muy represiva y sin embargo hay lugares donde la tienen más clara, ¿no? Pero miremos en otros países, funciona y vuelvo a insistir, tiene que venir acompañada. Yo creo que en esto cuando se lesionan, ¿no?, el derecho de los otros ciudadanos, uno ve muchas veces, ¿no?, jóvenes hasta altas horas de la madrugada consumiendo en la vía pública y eso afecta ¿no?, a los vecinos, terminan con botellas rotas, altercados, es decir... Llevan heladeritas, abren la valija del auto. Hay situaciones, habrá que analizarlo, no estoy planteando, por eso dije que era una posición muy personal, pero y tampoco, y coincidiendo con lo que decía Daniel, no se busca ni una ley seca, ni desde el prohibicionismo a ese consumo social, sí con determinadas ¿no?, reglas que permitan la convivencia ciudadana. Eso es lo que tiene que quedar claro, es decir, ni ustedes ni nosotros desde acá estamos diciendo
que no se debe ni se puede tomar alcohol, ni hay que prohibir la venta de alcohol. No es eso. Queremos disminuir el impacto nocivo del consumo abusivo de alcohol, que es otra cosa. Con todo hay una cuestión filosófica de fondo que no se arregla con el tema del alcohol, que es que la sociedad contemporánea se rinde ante el altar del consumo, ¿no? Y que todo el tiempo nos consumimos, y parece que la única manera de vivir es estar consumiendo. Y entonces eso vale para el alcohol y vale para las otras cosas que pasan en la vida. El día que descuentan el IVA no se puede estacionar en los shopping, ¿no? Tampoco se trata de estigmatizar a ningún sector social, ni a ninguna franja etaria. ¿Por qué uno pone el énfasis en los jóvenes? Entre otras cosas porque hay menos chance de generar dependencia del consumo de alcohol cuanto más adulto se comienza el consumo. Claro. Entonces me parece que ahí en realidad lo que se busca es un beneficio para todos. No se trata de estigmatizar a nadie. No es que uno le gusta menos que estén los jóvenes consumiendo que los adultos, para nada. ¿Y el papel del sindicato de la bebida o de los fabricantes de las bebidas están, por ejemplo, no? ¿O los importadores, esa parte no? No están. No. ¿Cómo es la periodicidad de las reuniones de ustedes? ¿Cómo está organizado esto? Y una vez cada 20 días. Más o menos cada 15 días. A veces se ha hecho un poco más distanciado. No tiene una periodicidad regular, pero en general nos convocamos cada reunión para la próxima, ¿no? Y yo creo que esto, como lo hemos dicho en este grupo, va a llevar, ¿no? O sea, los 4 años por delante va a generar. Cada uno tendrá después la iniciativa, en el caso de la iniciativa legislativa, que no le escapa al debate parlamentario, que eso es importante, ¿no? O sea, esto no pretende escaparle a un debate indudable que tenemos que dar en el Parlamento. Y yo tengo la esperanza, así como si bien son drogas diferentes, pero tengo la esperanza sobre todo desde la educación, Eduardo, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, porque así ocurrió con el tabaco. Yo tengo mis hijas, ¿no? Yo no fumo, pero hoy ya no se ve y los niños incluso nos enseñan a los adultos que eso está mal, ¿no? Que fumar no es bueno. Lo mismo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la cuestión medioambiental. Son los niños los que nos enseñan a los adultos. Entonces creo que esa búsqueda desde la educación y desde la prevención van a hacer que ellos nos enseñen a nosotros las consecuencias de ese consumo abusivo. Es verdad, pero el 1 de marzo del 2006 hubo algo que cambió, que fue los ambientes libres de humo. Definitivamente. Y eso reforzó la educación. Y eso es lo que están haciendo ustedes, poniendo el equivalente, el primer mojón, para cambiar la forma en que la sociedad está viendo el problema, asumirlo, que eso era lo que no teníamos antes. Eso fue un antes y un después, desde mi punto de vista. Eso ratifica lo de mi amigo el alemán. Educación, control y rigor. Es decir, yo te educo, pero acá no se puede fumar. Bueno, yo fumo igual. Como aquella fantasmada que inventó British Airways, que hasta aquí era zona no fumadora en el avión y de acá para allá sí. Hasta que un día dijeron, muchachos, ibas a un restaurante y el que estaba atrás estaba en la zona de fumadora y el otro no. ¿Se fuma o no se fuma? Y creo que nada más aceptado también unánimemente ir a un cumpleaños, un casamiento y no tener que colgarte. Yo el otro día me colgaba con ropa y todo, a ver si se me iba el olor. Ni te digo los que trabajaban en eso, ¿no? Les agradecemos mucho, diputado, senadora, que nos hayan acompañado hoy para hablar de políticas de Estado, que es como una bocanada, ¿no? Es decir, que todos los sectores estén pensando en una cuestión más allá del sector político que integre. Un placer. Las vías de comunicación @saludcompromiso es nuestro Twitter. Allí ustedes lo que pueden hacer es enterarse los días que va el programa, el tema que se va a tratar, sugerir, proponer y se pueden explayar un poco más en nuestro correo electrónico compromisosaludwi@gmail.com. Como siempre decimos, algunas de las cosas que ustedes proponen se transforman en un programa entero. Desde los estudios de Trimax Media en Montevideo y en la pantalla de BTV los esperamos la semana que viene. Gracias, doctor. Gracias a ti, hasta la próxima.